Saludos a todos, muy buen Nick Nash, buen aquí y ahora. Estamos en este programa sabatino 6 de diciembre, día 10 Venus, o Lajún Lamat. Esto recuerden que es en idioma maya nada más, pero es el mismo, la misma fecha y tenemos 10 conejo, Matlaclitochtli. Mantén la esperanza, se abrirán nuevas oportunidades. Aprende a relajarte. Hay un momento para estar en guardia y otro para descansar. Y estamos aquí con Rosita Buchot y Miguel Ángel. Saludos, buen día, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. Me da gusto que nos acompañen y que sobre todo que participen mis niños preciosos. Acuérdense que la bucho está llena de dudas y muchas veces quiero ser representante de los que tienen las mismas dudas que yo y otras veces quiero ser, quiero encontrar las respuestas entre ustedes de tantas dudas que surgen porque esta es una cultura, nuestra cultura madre, nuestras culturas prehispánicas son inmensas, inmensas por donde les busques. Buscas el micro y el macro, es lo mismo. Entonces era una manera de ver la vida, no particionada, sino particionada y en entero, el total. Entonces, si nos ayudan, pues bienvenidos. Hola, Miguel. Hola Rosita, sí, y siempre agradecerte Rosita porque los aspectos hacia los que diriges nuestra atención siempre resultan con algo interesante que estudiar y en base a lo cual seguir estudiando las fuentes precisamente. Gracias John por presentar la fecha. Em, Quisiera aprovechar el tiempo para hacer unas breves menciones sobre el calendario. Em, el día de hoy, 10 Conejo está dentro de la trecena de lluvia. Coincide que Panquetzalistli, la veintena en la que estamos actualmente, comenzó en la trecena de lluvia, en uno lluvia. Por eso, el día de hoy, que es 10 Conejo, precisamente estamos en la décima fecha de Panquetzalistli, o el alzamiento de banderas, A es, ver, que háblanos sería la también traducción en español. Miguel, sí, te agradezco porque te voy a interrumpir porque el panquesalistli y la veintena casi no tocamos si hablamos de las veintenas. ¿Nos podrías hablar, hacer un paréntesis y hablarnos un poquito de esta veintena en la que estamos corriendo? Sí, bueno, todas las veintenas tenían funciones sociales en el Anáhuac, eh, y una de las funciones sociales de esta veintena era el alzamiento de banderas, precisamente como su nombre en náhuatl lo describe. Esta era la formación de nuevas comunidades, de nuevas, pues, calpulis precisamente. Eh, un, set- un, una bandera es un conjunto de 20 personas organizadas. Entonces, estas organizaciones en un periodo del año se instituían. eh, el nombre de esta veintena indica que era en este periodo. Bueno, es lo que brevemente podría describir por ahora. Em, Afortunadamente podemos estudiar esto en las diversas crónicas que quedan. Em, entonces, esta veintena que inició en lluvia, al tener 20 signos y 20 tonales, va a terminar en pedernal. Entonces, de esta manera podemos observar que las veintenas inician en el cargador del año, siendo la veintena Panquetzalistli del año 9 lluvia. Todas las veintenas inician en lluvia. Sin embargo, ya que estamos por terminar el año, tres veintenas adelante de esta y comienza el periodo de los 5 días de Montemi, quiero aprovechar para hacer notar por qué el año siguiente se va a llamar lagartija. El año siguiente va a cambiar de nombre eh, porque al añadir una semana de 5 días como Nemontemis, estos 5 días serán lluvia, flor, dragón, viento y casa. Entonces, este año civil terminará en casa. Muchas gracias, John.
y será lo que determine que el último año de este atado de 52 años se llame 10 lagartija. Bueno, Esos cargadores, ¿cuánto tiempo de duración tienen, amor, en nuestras cuentas? bueno, los cargadores están vigentes durante 520 años, es decir, una serpiente de atados. Una serpiente de atados contiene precisamente 10 ciclos de 52 años. Estos 10 ciclos de 52 años forman un paquete de 520, llamado en náhuatl Xiucoatl. Bueno, es la serpiente de atados. Estas serpientes de atados las podemos ver, como ustedes bien conocen, enmarcando la piedra de los soles, popularmente conocida con ese nombre. Am, Creo que esa bueno, yo la vi en Xochicalco, mm, al final de la serpiente se muerde la cola, ¿eso es cuando acaba ese ciclo? sí, O sea que ya al no, morderse la cola se acaba ese ciclo y empieza otro ciclo de 52 años, ¿o de cuántos así años? es. ¿Sí? Sí, un atado de años contiene 52 años civiles. Estamos hablando de cuenta civil. ¿De doscientos Em, sesenta días? ¿O a qué sí, es tu bueno, cuenta civil? sí, un año civil consta de 365 días. Un año Ajá. humano o un tonal powali consta de 260 días. Entonces estás Estos hablando de los mecanismos, días, ajá, de 360. Sí, adelante, amor. estos dos mecanismos completan un ciclo a los 52 años. En el caso del tonal powali, sucede 73 veces en un atado de 52 años. Obviamente, suceden en 52 años civiles. Bueno, quiero aprovechar que John puso la imagen para Ujú. que notemos estas veintenas que faltan para terminar este año civil. Como pueden ver, esta es la última quintana o la quintana 73. Sin embargo, aquí nos queda totalmente claro, estamos en esta veintena Panquetzalistli y bueno, ahí pueden ver la fecha 10 conejo que tiene el numeral 6. La siguiente, como pueden notar, será Atemostli, la caída del agua. Y bueno, después de esa veintena solo nos quedarían dos, que son Tititl e Izcalli. Hay una cosa importante que notar en la veintena de Izcalli. Al estar a 13 veintenas de distancia de Toxcatl, comienza en el cargador del año. Es decir, el cargador del año civil cae dos veces en un año civil. La primera fecha de la veintena de Toxcatl y la primera fecha de la veintena de Izcalli. Bueno, quise aprovechar un poco para hacer notar estos detalles, compañeros. Por favor, adelante. Sí, Es, interesante. Sí, a cositas. ver, amor, sí, estamos, ¿cuándo Sí, acaba, en qué fecha nuestra acaba esta veintena que estamos? bueno, esta veintena terminará en 10 días a partir de mañana. Entonces, me parece que concluye el 16 de diciembre. De diciembre. Y luego viene la caída de las aguas. ¿A qué Sí, se esta va a referirá? transcurrir del 17 de diciembre al 5 de enero. ¿Qué querrá decir esto, amor? ¿Que en este tiempo no va a haber caída de aguas? ¿No hay lluvias? ¿O qué sería el significado? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, mm, más allá de que coincida que en alguna región donde estemos llueva o no, Sí. esto tiene otros simbolismos que hay que estudiar con detenimiento. Eh, Hay varios libros de cronistas que tienen la descripción de todas las veintenas. Eh, es importante estudiar varias versiones para no generar Inventos. opiniones que no estén bien sustentadas en las fuentes. Ujú. Eh, Fíjate que a mí me decían, no, pues el pan que está, el pan que es, a ver, ábramelo, Panquetzalistli, ujú, Panquetzal
de Quetzal y de Pan Bandera, Panquetzalistli, que ya ves que como estamos invadidos por la cultura europea y que si el arbolito de Navidad y que decían que aquí en los árboles ponían moñitos y ponían cartas agradeciéndole al árbol o a la planta lo que había dado en el año. Veto a saber si eso era cierto porque se me quedó grabado una vez en una clase que comentaron ese uso y costumbre. No sé si sea contaminación europea o sea nuestro. ¿Sabes algo de eso? Sinceramente, al tema de las veintenas le he dedicado poco tiempo, por Ajá. eso no me alargo en la descripción. Sin embargo, en lo que puedo aportar datos es en cuanto al calendario. Bueno, Ok. como podemos ver aquí, eh, Bueno, pero igual le podemos preguntar al público que no, al público, ay, perdón, a nuestros compañeros que nos están oyendo, Ujú. para ver si alguien puede aportarnos un poco sobre esta veintena y su nombre. Adelante, por Miguel. supuesto, sí, bueno, solamente quería señalar el hecho de que en una veintena hay ciclos internos. Uno de ellos se ve muy bien, muy claramente aquí, y es el ciclo de las trecenas. Entonces, este ciclo de trecenas, aplicado a esta veintena, comenzó en la trecena de lluvia. Lluvia tiene 13 tonales. Entonces, esos tonales los podemos ver aquí en forma consecutiva. Primero es lluvia, después flor, dragón, viento, casa, lagartija y bueno, después sigue serpiente. Por ejemplo, este tonal que pasó, cuyo nombre es siete serpiente, al igual que cada uno de los tonales, representa simbólicamente aspectos valiosos de la realidad. En el caso de este día 3 de diciembre que pasó, bueno, el tonal que cayó fue siete serpiente. Siete serpiente alude al maíz, eh, es el nombre teológico del maíz, de lo que nos da un sustento, de lo que nos da energía, de lo que nos alimenta. Entonces, invitar a ver nuestro calendario como, como una serie de conocimientos cifrados. De estos conocimientos nos dicen qué son las cosas importantes en la realidad, por mencionar otros tonales que aluden a aspectos valiosos de la realidad. Puedo mencionar, por ejemplo, uno flor es el nombre del sol, cuatro caña es el nombre del fuego. Entonces, en realidad, el calendario encierra simbolismo. Bueno, si seguimos con la continuidad de esta trecena, está 8 muerte, 9 venado, 10 conejo, 11 agua, 12 perro y terminará esta trecena el 9 de diciembre en el tonal 13 mono. Bueno, el día siguiente no es 14. Precisamente este bloque interno, bueno, son muchos bloques. Uno de ellos, dura 13 días. Por lo tanto, el siguiente signo es uno hierba y comienza una trecena asociada a otro tipo de sabiduría. Entonces, la verdad me quedo lleno de admiración y de respeto por quienes concebieron este sistema y cifraron sugestiones que nos dan la oportunidad de organizar nuestra vida. Al final de cuentas, eso es lo importante, su función práctica. ¿Cierto, Chignahui? Exacto. Sí, imagínate, o sea, todos los significados que le puedes ir sumando, ¿no? Por ejemplo, si es una veintena de Panquetzalistli, tiene su significado, pero también tiene su inicio de trecena en lluvia. eh, bueno, no siempre inicia así, o se inicia en cada cargador del año. Entonces, eso le agrega un simbolismo, pero también, por ejemplo, que sea una trecena de lluvia en Panquetzalistli.
Son muchas cosas que vamos juntando y bueno, pues también imagínate, ¿no? Si naces en un día 9 venado, como fue este 5 de diciembre, le das el significado del 9 venado, pero también el significado de la trecena. Este, entonces son más cosas que se van juntando, ¿no? Y bueno, pues interesante este dato también que nos diste sobre el inicio de Izcalli, que es el día que también le da el nombre al año, este, Ujú. es exacto, no es digamos, en el día del paso cenital, en mayo, ese nos da, justamente, eh, bueno, a ver, Un marcador, ahorita lo vemos, nos da un marcador, pero como inicia el año, no inicia en el día que lleva el nombre, el año, como bien nos habías dicho. Aquí el año va a iniciar, el que viene, el año tolteca, en 8 lagartija, pero no va a ser 8 lagartija, va a mm, ser 10. Entonces, curioso justamente cómo, hasta la veintena de Izcalli. ¿Cuál fue la otra que nos habías dicho? La de, Xochitl, Toxcatl, exacto. Y aquí lo podemos ver y comprobar. Solamente en esas veintenas es cuando inicia con el nombre con el tonal que le da el nombre al año. Está, así es. muy interesante esto. Sí, eh, si me permiten seguir extendiendo un poco, Sí, sí. seguirme extendiendo un poco en estos comentarios, Ujú. me gustaría regresar a la veintena de Panquetzalistli para Vamos. que lo hablemos sobre lo que estamos viviendo. Bueno, quisiera llamar la atención sobre la versatilidad que tiene para ser referida a la fecha el calendario tolteca. Bueno, puedes decir la fecha del calendario tolteca sin recurrir en absoluto a ni un solo número y puedes recurrir a representar la fecha o expresarla con puros números, sin ninguna palabra. Entonces, estos dos caminos de expresión me parecen muy, muy bonitos. Por ejemplo, ¿cómo diríamos sin números la fecha de hoy, que es este día 10 conejo, tonal 10 conejo, y que es el décimo de Panquetzalistli? Bueno, en este caso podríamos decir que el tonal de hoy es conejo de lluvia y que es el tianquis de la quintana de tierra de Panquetzalistli. Y refiere exactamente a lo mismo que si yo estoy diciendo tonal 10 conejo, décimo de Panquetzalistli. Entonces, esta versatilidad creo que sustenta inspiración a diferentes variantes en que los artistas puedan llevar a cabo el trabajo coordinado con el calendario tolteca. Em, bueno, es un Sí, dato que exacto. quería compartir. Sí, o también, por ejemplo, si ya conviertes los tonales a números, pues ¿qué número es conejo? Pues es el 8. Es el tonal Ajá, 8 de tonal 8, día 10, el tonal 8. Entonces ya vas haciendo esas combinaciones. Si lo transformas también de esa forma, puedes hacer esas operaciones, para encontrar otros ciclos, ¿no? Pero ujú, obviamente un poco más complejo, pero sí queda muy claro cómo puedes expresarlo de estas dos maneras, ¿no? sí, hay belleza en eso. Y también el hecho de que la naturaleza del calendario tolteca lo conforme como un sistema cíclico y completivo, no lo limita para que lo expresemos de forma lineal. Podemos también desfragmentarlo, o sea que se puede expresar de muy distintas maneras. Eh, esa versatilidad también la he admirado, sobre todo en estos últimos meses. Bueno, también por mencionar algo antes de cambiar de tema, me gustaría señalar a qué me referí cuando dije que es la quintana de tierra. Bueno, una quintana nace en un tonal cuyo signo es uno de los cuatro cargadores de los años de ese atado. Entonces, todas las quintanas nacen cada una en uno de los cargadores actuales y
todas las quintanas ¿Y quedan se van selladas. rolando? ¿Se van rotando? Va Sí, un se van señor, rotando. luego la otra quintana, otro y así. Sí, precisamente este elemento, Rosita, que las rota y que sella las quintanas, es un día con características propias y distintas a los otros cuatro. Es decir, los primeros cuatro tonales de una quintana eh, es algo así como una semana laboral. Son cuatro tonales de continuidad civil. Y hay una ruptura cuando aparece este quinto día de la quintana o semana tolteca. Bueno, este quinto día es el tianguis o tianquis. Eh, este sirve para aprovechar el movimiento de los recursos que se han producido, por lo tanto, para valorar el esfuerzo del trabajo del ser humano. Entonces, poniéndolo acá en énfasis, podemos notar como lluvia, bueno, es un día negro. Aquí está en verde porque marca el principio del año, pero es un día de agua que termina en esa quintana de agua, en un tonal de agua que es casa. Entonces, si te fijas, Rosita, discurrieron los cuatro diferentes rumbos y el quinto al repetirse permite que la segunda quintana nazca en el siguiente rumbo. En este caso, el siguiente rumbo al oeste es el sur. Por eso nace la Quintana de Tierra aquí en este Seis Lagartija, que hoy estamos sellando en este Tianquis 10 Conejo. Entonces, el hecho de que se selle en el mismo tonal que inició esta Quintana de Tierra permite la rotación hacia el siguiente elemento, que es el fuego. Bueno, el elemento orientado hacia el este. Y bueno, simplemente discurre la tercera quintana a partir de mañana entre los tonales 11 agua y 2 caña y queda sellada y da rotación a la siguiente y última quintana de aire, eh, sucedida entre el tonal 3 ocelote y 7 pedernal. Bueno, entonces es un sistema de orden pues hermoso, lleno de significado, que nos da identidad, eh, que invita a nutrir nuestras raíces vivas y a que esto no se estanque, que la continuidad de esta civilización pues se extienda. Muy bello tu diseño, Chignawi. Veo que también está inclusive las fases lunares. Sí, pues aunque sea, ¿no? Procurando ser lo más sintético, estamos intentando sacar otra nueva versión a ver cómo queda. Qué Pero bien. bueno, al menos aquí está claro, ¿no? Y bueno, ya que lo estabas, repasando, pues en un año de lluvia todas las quintanas van a iniciar y a cerrar igual, y también lo único que va a cambiar es el numeral. Si nos cambiamos aquí a Temostli, pues vemos que siguen los mismos signos en el mismo orden, nada más cambian los números, pero Ujú. es exactamente lo mismo. Entonces, en un año de lluvia ya sabemos que la tercera semana, va a ser de fuego, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sí, pero por ejemplo, si lo miramos ahí en la veintena inicial del año siguiente, que tienes ahí un poco en transparente, ahí notamos que ya cambió. En este caso, la quintana que iniciaba el año anterior, que es lluvia, pasa a ser la última. Y Ujú, bueno, entonces se mueve el orden de las quintanas, pero dentro de una estructura muy bien ordenada. Ujú. exacto. Sí, sí, ahí vemos cómo va avanzando, ¿no? Si lo Sí, pudiéramos, al estar, digamos, haciendo este diseño, pues, es lo que me imagino, ¿no? Vamos pasando la hoja y pues, vemos cómo simplemente se va recorriendo poco a poco. O sea, ya sí, haciéndolo así visual es más.
sencillo comprender, es lo que me ha ayudado así a comprender, mecanismos calendáricos, ¿no? O sea, poder verlos ahí, cómo se articulan, o sea, cómo es algo tan sencillo bueno, a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que, en este tipo de cuentas que hay, que se manejan, pongan tonal por tonal y a ver qué les pasa, ¿no? Esto siguiendo Ujú. así distintas cuentas calendáricas, y vemos que no hace falta ni empezar el día ni antes ni después, ni hacer tanto rollo como, se pueden imaginar, colocando así los tonales es, una forma muy sencilla, ¿no? Pues, de comprobar, este, cómo cómo es el asunto, ¿no? Sí, el hecho de que cambie de número el tonal que inicia cada veintena se debe, compañeros, a que estamos rotando 13, un engrane de 13 en otro de 20. Entonces, recurren los primeros 13 que se ve claramente aquí en Panquetzalistli. Terminamos desde uno lluvia hasta 13 mono. Entonces comienza la segunda serie de 13 numerales, pero concluye en 7. Entonces, eh, aquí podemos notar cuál es el principio. Si tengo una veintena que inicia en 1, la siguiente va a iniciar en 8. Es decir, se le van a sumar 7 numerales sobre la línea de 13. Por eso la siguiente veintena tendrá que ser iniciar en 8, pero la que sigue tendrá que iniciar en 2. Porque bueno, si la que sigue la inicio en 8 y le sumo los 7 que se quedan, serían 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Entonces es esta secuencia: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13, 7. Estos son los numerales que van a iniciar siempre las veintenas en un año civil de un mismo signo. Entonces, simplemente con memorizar esta pequeña serie, podemos, a partir de saber cuál fue el nombre de tal año, eh, reconstruir totalmente el calendario civil de ese año. Bueno, es realmente sencillo, es cuestión de simplemente animarnos a hacer ejercicios y bueno, cuenten con nuestra disposición para hacerlo. Oye, corazón, estás dando clases, cursos, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar, Miguel? Bueno, gracias. Sí, pues sí, constantemente estoy eh, compartiendo información. Nos acercamos todas las personas que pues intentamos contribuir en esto, estudiamos las fuentes, generamos algunos ejercicios, leemos distintas obras para tener un poco de claridad. Y los que son Y bueno, nuevos y están ingresando y ven ahorita este programa, dicen, ¿y dónde localizo a Miguel? ¿Dónde te sí, localizan, amor? sí, bueno, tengo, mm, tengo una invitación al curso. No la voy a compartir en este momento, pero simplemente que me escriban. A quien me escribe inmediatamente le invito a estudiar con nosotros. Entonces, Chignago, y Y luego pones ahí a dónde le escribe, ¿no, amor? Porque está realmente, mira, ahorita, bueno, este diseño que nos pone Chignago está así que dices, wow, cuánto aprendizaje de que es un calendario nuestro así actual de los que usamos. No, ni nada, ni al caso, aquí lleva tanta gracias. información que sería muy interesante para todos aprenderlo. Mm, Pues sí se ve así raro, para ti difícil, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cuentas, una semana de 5 días, y luego las trecenas, y luego las veintenas, espérate, ¿qué pasa aquí? Y luego el año humano y el año, el calendario civil y el año del sol. ¡Ay, auxilio! Sálvese que pueda. Y ahí está todo. Dices, bueno, qué bien organizados están. Pues sí, Sí, ahí está, taller de lengua, matemática y calendario. ¿Qué es lo que nos estás poniendo, chica?
Bueno, justamente, ah, Miguel. esta es la invitación que generé al curso que inicié el 11 de agosto. Bueno, el 11 de agosto fue el tonal 10 mono. Entonces, bueno, la verdad sé que hay mucho interés, lo cual agradezco a todos. Y me refiero en general, en todas partes hay interés por las raíces. Este tonal 10 mono iniciamos una comunidad de estudio, nos llamamos precisamente la comunidad 10 mono. A partir de ahí hemos estado estudiando 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Aquí están los horarios. La secuencia para ingresar simplemente es escanear el código QR, se abre un formulario, simplemente llenar los datos y ya yo los recibo. Si por favor pudieran enviarme un mensaje en cuanto lo llenan, inmediatamente yo les envío un enlace para formar parte de nuestra comunidad 10 Mono en Telegram. Bueno, esta comunidad es para retroalimentar, compartir fuentes, elevar la fecha, hacer cualquier pregunta. Lo importante que he notado es simplemente ceñirnos a las fuentes, tratar de mantener una lectura sobre los textos originales para evitar ya posibles distorsiones de los últimos siglos. Y bueno, Para enderezarlas, ¿no? Es que ¿no te sí, has topado con que las fuentes hay momentos en que una u otra se contradicen? absolutamente, sí, pero Entonces, bueno, ahí hay a- que, analizar un poco, ¿no? Porque a mí me habían comentado que porque al llegar aquí en la invasión, pues llegaban también varios, pues no sé cómo le llaman, que si franciscanos, que si jesuitas, o sea, y cada uno pues se manejaban aparte, entonces llegó un momento en que se pudieron contradecir o interpretar o escuchar mal. Si ahorita hay traducciones que están mal de nuestros libros que genera la CEP o la UNAM, dices, bueno, pues en aquellos tiempos pues, todo puede suceder. Ese análisis también es muy importante. Ojalá que alguien hiciera también un libro o un análisis de las contradicciones y cuál es y por qué sería la buena o la indicada. Muy bien, me gusta esto de que cómo lo explicas y cómo Chignaui también lo expone. Qué bonita mancuerna hacen. Los quiero en clase juntos. Pero adelante, mis niños. sí, esto que mencionas de las fuentes, Rosita, es muy evidente a veces, ya con un poquito de haberle echado ojo a diferentes etapas de los cronistas. Por ejemplo, podemos notar claramente que en los primeros años se habla muy bien de las personas, de su impresión física, se habla muy bien del medio ambiente, se habla muy bien de cómo estaban organizados, pero llegan de repente eventos políticos que inciden en la forma que tienen que escribir los documentos, pues quienes reciben recursos de esas instituciones. Entonces se empieza a torcer un poco la narrativa, pero todo eso es rastreable por tiempos y por eso es importante acercarnos y estudiar. La otra cosa que es muy importante, pues es no andarle creyendo a nadie, ni a mí. Lo importante es, bueno, darse la oportunidad de ir a las fuentes y comenzar a crear una congruencia dentro del sistema. Es como cuando aprendemos a leer, nos enseñan primero quizá las vocales y después quizá las consonantes y después quizá empiezan a enseñarnos por sílabas. Pero llega un momento en la mente del niño que reconoce que hay una congruencia total en ese sistema. Entonces comienza a articular sentido y a formar términos eh, de forma novedosa. Es decir, él, por ejemplo, un niño no ha visto la palabra trébol escrita, pero cuando ya conoce tre y después bo y la L, puede formar la palabra, aunque nunca la haya visto. Entonces, se reconstruye una coherencia dentro de un sistema. Y bueno, yo pienso que es como un proceso que se va dando en cada persona al acceder a las ciencias toltecas. ¿Ya viste que Em, ahora están educando a los niños a que lean desde bebés la palabra? Ponen, por ejemplo, mamá, la palabra mamá, o luego ponen cuchara y y entonces les van enseñando.
el objeto y la palabra completa. Entonces ya es es al revés del total, ya después empiezan como hay tantos sistemas de aprendizaje, ¿verdad? Sí, Afortunadamente. sí, considero, ya que mencionas eso, que la toltequidad tiene un aporte muy importante que hacer a todos los profesionales de cualquier área. Lo menciono porque constantemente me encuentro gente que tiene que ver ya con la enseñanza, está dando clases en distintos niveles y cuando comienza a escucharlos a ustedes, a escucharnos, a practicar con nuestros compañeros eh, las actividades de Kinam o que están en los cursos de lengua con nuestra maestra compañera Pamela, em, sinceramente se nota que le hayan beneficios de aplicación dentro de sus prácticas como profesionales de la educación. Gracias por compartir la imagen, Chignawi. Quien guste, estoy para servirle. Muy bien, perfecto. También otra, ya que andamos por aquí en las clases, Mm. fíjate un comentario, aunque algunas veces Frank lo ha explicado un poco, pero a ver si nos puedes explicar un poco a tu modo. Naomi Kistli, nos pregunta sobre el calendario. Disculpen, ¿cuándo cambie, cuando cambian los cargadores, cada 520 años los Nemontemis tienen 6 días y así entran los nuevos cargadores? Eso pregunta, formulo más claro la pregunta, ¿el último Nemontemi antes de cambiar de cargadores tiene 6 días? Sí, Lo que nos comenta. sí. Sin embargo, hay una observación ahí en esta última quintana donde cae el tonal flor dura 48 horas, es decir, se duplica. Es lo mismo que nuestro 28 de febrero. El 28 de febrero dura 48 horas. El 29 de febrero es una forma de referirnos popularmente a la repetición del 28. Entonces, bueno, qué bueno que aquí tenemos la imagen donde podemos ver cómo está la semana de 5 días, pero al día que se duplica, a la flor doble se le da un nombre propio de día de la semana, que solo tiene recurrencia cada 1461 días, a excepción cuando cambian las cruces de cargadores, porque ahí se mueve la distancia entre los bisiestos toltecas, pero bueno, eso es algo que quizá lo tomemos más adelante. Am, como pueden ver, el nombre de los días de la semana son Achto, que significan el que va adelante, Ocan en segundo lugar, Ikei significa tercero, Ignawi significa cuarto, Tianquis significa mercado. Entonces, estos 5 días son los días normales de las semanas o quintanas civiles. Sin embargo, cualquiera de estos 5 días, al ser duplicado cuando cae el bisiesto tolteca, adquiere nombre propio y se llama Izcalli. Izcalli es un concepto de la lengua náhuatl que significa resucitado. Eh, recordemos que mencionamos que hay una veintena que también se llama Izcalli. Precisamente se llama Izcalli porque ahí resucita el cargador del año, es decir, tiene su segunda recurrencia. Entonces, esto nos indica que siempre va a haber una relación entre el Tonalpowali y el año civil. Y bueno, se puede notar claramente ahí que un año civil aplicado va a comenzar en el primero de Toxcatl y va a terminar el día anterior al primero de Izcalli. Es decir, esos son los 260 tonales. Bueno, encerrados entre ese periodo, pero depende de donde pongamos el punto de partida para observarlo. No sé si sí respondí la pregunta. Chignawi, ¿qué opinas? Sí, está perfecto. Y bueno, pues digamos, resucita, en este caso, resucita el segundo día. Por eso Mm. aparece Zipactli como Ikei o tercero, Así es. porque no es que se añada un día extra o no, solamente
digamos, de una forma más sencilla, pues dura un poco más ese día, dura el doble, porque es como un día nahual, ¿no? Porque Mm, es el doble, ujú. por eso, bueno, es el resucitado, porque justamente, y como lo comentas, puede caer en el primero, en el segundo, en el tercero, igual va a ser va a ser Iscali, va a ser el resucitado, Sí, justamente por para, eso. para decirlo de una manera distinta, es decir, la serie de estos días podría ser Achto y después Iscali y después los otros cuatro. O podría Ujú, ser como en este caso, Achto, Ocan, Iscali y así, y después los otros tres. Pero Iscali también podría ir entre Ikei e Ignawi, o entre Ignawi y el Tianguis, y también podría terminar al final después del Tianguis. Es decir, cualquiera de los 5 días puede en algún momento del calendario caer el signo flor. Entonces, el segundo signo flor se va a llamar como día Iscali, pero puede estar en cualquier posición, excepto la primera. ujú. Sí, exactamente. Y bueno, pues resucita con todos sus atributos, ¿no? Pues por eso vemos allí la doble flor y bueno, pues, obviamente es del rumbo del sur, el color es el amarillo, no cambia nada de los simbolismos y no se va perdiendo. Y bueno, y en este caso, cuando llegan estos 520 años, ¿nos podrías explicar un poco cómo se hace ese cambio de los cargadores? Sí, claro que sí. Bueno, no sé si quizás sería lo mejor si comparto una tabla. Sí, dale, deja, deja de compartir. Listo. Y ahí está. Bueno, y en lo que pones la tabla, les comento que Frank tuvo problemas con su red. Estuve hablando con él hace un ratito y igual sigue teniendo esos problemas. No nos pudo acompañar el día de hoy. Pero bueno, esperamos pronto eh, tener su presencia por acá. Y bueno, pues también puedo saludar a los que han estado aquí con nosotros, X Lugo, Naui Mikisli, y igual a Reynosa, también saludos, a Luis Mello, a Lat Durán, también andan por acá, y ahí ya vemos la tabla. De acuerdo. Voy a, bueno, eh, por el momento ignoren la tabla de abajo. La tabla de abajo es el tonal Powali. Eh, estos signos, les voy a aclarar aquí sus sentidos. Son signos que aparecen si ponemos en cualquier programa de Office insertar y símbolo. Son caracteres de diferentes alfabetos. Los estoy usando como reducciones al no tener una tipografía. Si alguien la pudiera crear, sería muy amable. Ujú, Bueno, estos son los nombres de estos 5 símbolos. Estos 5 símbolos son los que van a iniciar las cruces de cargadores. Entonces, bueno, permítanme comentarles que una rueda de soles de 26.000 años contiene 5 soles de 5.200 años. Cada uno de estos soles de 5.200 años contiene a su vez 5 ruedas de atados. Estas ruedas de atados duran 1.040 años. En un periodo de 1.040 años, cuyo nombre es una rueda de atados, cambian los nombres de los años 2 veces. Entonces, cada una de estas veces conforma un periodo de 520 años. Es una serpiente de años o una serpiente de atados. Cada número aquí en esta tabla representa una serpiente de atados que comienza en uno de estos tonales.
Por ejemplo, este número que va a cambiar de color es el periodo. Este cuadro con el 11 que acabo de cambiar de color es el periodo actual donde estamos viviendo de 520 años. Entonces es la serpiente de atados 11 agua. En cambio, hace 500 años, cuando los nombres de los años fueron casa, conejo, caña y pedernal, fue el inmediato ante el inmediato, el número inmediato abajo, dos caña. Dos caña se llamó el periodo de años del año 1039 a 1558. En cambio, 11 agua es el periodo de años a partir de 1559 hasta 2078, registrado por la nación maya. Bueno, entonces, si en esta tabla nosotros damos un salto hacia abajo, son 520 años en el pasado y nos está dando el primer nombre del año del primer atado, de esa serpiente de atados. Bueno, entonces, por lo tanto, un salto hacia arriba eh, son 520 años hacia el futuro. Por eso les comento que si este atado de 11 agua comenzó en 1559, el siguiente, que corresponderá al año 2079, comenzará en un año 7 serpiente. Bueno, entonces, para explicar un poco mejor esta tabla, voy a cambiar de color dos números ahora. Estos dos números corresponden a la quinta rueda del quinto sol. Es decir, es un periodo de 1040 años. Bueno, cuando nos referimos al periodo del quinto sol, estamos hablando de esta serie de atados que voy a cambiar de color. Es decir, 10 serpientes de atados conforman el quinto sol. Por lo tanto, con esta tabla podemos saber que hace 5200 años, el primer año de los atados se llamaba 8 serpiente. 520 años después pasó a ser 4 dragón. Y estas dos series que acabo de mencionar conformaron la primera rueda del quinto sol. La segunda rueda del quinto sol transcurrió primero con el año 13 movimiento como primero de sus años, y la segunda serpiente de atados comenzaron en 9 caña. Entonces, bueno, estos son los 10 periodos de serpientes de atados que conforman el quinto sol. Entonces, un salto en esta tabla de un cuadro a la derecha va a implicar 2600 años en el pasado, y un cambio a la izquierda implica un salto de 2600 años hacia el futuro. Con una tabla así, fácilmente podemos saber datos curiosos, como por ejemplo, cuándo fue en el tiempo pasado la primera vez, perdón, en qué momento hacia atrás el primero de los 52 años se llamó uno dragón. Eso lo podemos adivinar haciendo simplemente cuentas con esta tablita, o cualquier dato lo podemos investigar. Bueno, disculpen que comparta estas tablas, simplemente es para añadir riqueza a la explicación. ¿Alguna pregunta sobre ellas o las cierro? Sí, está perfecto. Por ahí, Rosita, a ver si tienes alguna pregunta. Es justamente lo que veíamos con el diseño, ¿no? Que había pasado. Pues, solamente Mm. aquí pues, estás con números y y vas navegando a través del tiempo, ¿no? Sí, Pero qué increíble organización, ¿no? Que para adelante, para atrás usas la misma tabla, el mismo sistema, ¿no? Qué sí, fácil para irnos a distancias tan largas. Qué sí. increíble. Aquí, por ejemplo, si me permiten, voy a señalar la fecha de hoy. Bueno,
esta es la fecha de hoy y esta tabla corresponde al tonal Powali. Entonces, en esta tabla, un salto hacia arriba equivale un tonal hacia atrás, un tonal en el pasado y un tonal en el futuro. Y de la misma manera, si nos vamos hacia adelante, son 20 saltos en el futuro, y si nos vamos hacia atrás, 20 saltos en el pasado. Y esto nos habla de la serie, eh, esta serie que mencionó Chignawi, de por qué van cambiando los números de la veintena. Esta, la línea horizontal precisamente contiene ese orden de los numerales iniciales de veintena. Sí, tremendo, sí, Adelante. es una, ya que le vas entendiendo y manejando esas, pues, te adaptas, ¿no? A ese lenguaje, resulta muy fácil y muy obvio encontrar esa lógica y que, Sí, sí, como bien nos decía Rosita, pues, nos cuesta trabajo porque, pues, también durante años, nos hemos estado forzando a entender el gregoriano que, pues, la mayoría ni lo entendemos, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil de articular, eh cómo se manejan. Yo todavía no me sé, de memoria qué día tiene, 28, 29, 30, 31 días, ¿no? Con los me pasa lo deditos me mismo. enseñaba mi papá, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Entonces los están sumidos, unos son de 30 y los están para arriba y para abajo. Y solo así, porque si no, te pierdes. Ajá, Sí, sí. Mañas para Bueno, aprender, pero aquí hay mucha lógica, mucha matemática, que es lo, dice, que solamente pueblos cultos. Yo siempre digo, bueno, ¿cómo lo habrán hecho para aprender o para generar el calendario los que lo hicieron para ser tan precisos? Si los astros se están moviendo, cada uno tiene sus diferentes cuentas, sus diferentes movimientos. Ajustar todo esto, yo cuando digo, pero ¿cómo le hicieron? Siempre me quedo tan precisos que todos los pequeños desajustes llegan a un gran ajuste. Volvemos a ir a los pequeños desajustes para otro ciclo y esa ciclicidad, esa lógica para organizar el mundo, porque ves, ahorita ya a nadie le importa, todo mundo se aleja del cosmos y de sus movimientos, sus influencias. Mm, Estamos metidos en otro mundo y yo agradezco que nos hagan retomar que en el pasado ha habido cosas muy importantes y sobre todo para checar tu pasado, tu futuro y tu hoy. Hoy, ¿qué va a pasar si hace tantos años pasó esto y se repitió y se repitió? Entonces viene la profecía que se va a repetir en tal fecha. No era más lógico, ¿no? No, yo soñé esto y entonces profetizo eso, como que llevaba un orden. Maravillada. Muchas gracias, Miguel. Ojalá y de veras entremos. Yo a veces quise entrar a tu curso porque yo estudié, pero ay, Dios mío, te vuelves tienes que estar practicando. Llega sí, un momento en que sí, es mucha, mucha información, los rumbos, todo donde le veas, pero ya sí, cuando la cuadras, ya te embona y gira solita. El problema es sí, que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, gracias, amor, gracias. Y gracias, Chignawi, también porque estás tú en tu manera de diseñar. Esos están hermosísimos. Metes ujú, tanta información que muy bien. Chignawi, ¿tú no das cursos? no, pues, nada más lo que sale ahí en las redes de Nación Tolteca, ¿no? Ya con esto, me abrumo un poco, pero bueno, pues, hago el intento, ¿no? De sacar ahí Sí. lo más que se pueda y bueno, pues, también en cuanto a difusión, pues, ayudar a que puedan entrar, ¿no? Por ejemplo, a los cursos de Miguel o, a los de Pamela, pues, pienso que en estos momentos es más valioso, que pueda aportar en eso, pues, aunque, bueno, donde llego a hacer algunas pláticas son en las clases de Anabel de Kinam, los
tiene los martes y los jueves, de 8 de la noche a 9:30. Entonces ahí normalmente aprovechamos para hacer algunas preguntas o hacen algunas preguntas y ahí les voy explicando un poco, ¿no? Como, no sé, lo último, les explicaba la coherencia, por ejemplo, de la lengua con los números, y cómo se va, o sea, ya que comentabas, Rosita, el articulando lo pequeño a lo más grande. Digamos, en la estructura de la lengua, pues tenemos que, para formar los números, tenemos familias, ¿no? Tenemos esta familia de las cifras simples, después las que llevan solo puntos, las cifras compuestas llevan solo puntos y barras, después los subórdenes de composición solamente tienen barras. Quizás al escucharlo lo puedan y no lo hayan practicado, les pueda parecer muy complejo, pero no, es al contrario muy sencillo, ¿no? Y si te aprendes esta estructura y aprendes eh, los órdenes, ya te aprendiste todos los números, porque solamente es ir combinando, ¿no? Tenemos la familia del 5, por ejemplo, la combinas con las cifras simples y tienes el chicua C, 6. Chicome, le agregas al 5 vas a agregar 2. Entonces ya con eso lo articulaste. Quieres decir, 18, Cachtoli o Mei, y ahí tienes el 3. Es el 15 y más el 3. Y así justamente empieza a crecer, o sea, ya, lo vas articulando. Es maravilloso cómo, ¿Cómo se organizaron para sí, esto? Y sí. también el signo de resta y multiplicación. ¿Cómo hacían las cuentas ahí? En una retícula, entonces la suma, pero la resta y la división es porque es mitad de acá y es el signo ese que usan ahora en la actualidad. Y luego la multiplicación es este signo de X, que es como lo hacemos en la retícula. Y ahí vemos que la influencia que tuvo nuestra cultura en las otras culturas. Y luego, pues nos desprecian y eso me da tristeza que no quieran darle valor. Todo es más eurocentrista, allá vino todo, pero no, todos nos comunicábamos y aportábamos. No nos ignoren, ¿eh? Nuestra cultura es ¡wow! Sí, yo siento que eh, en cualquier clasificación que se haga en el futuro para ordenar las obras de arte de la humanidad, eh, no, no considero que el calendario pueda estar en ningún tipo de ordenamiento del arte en segundo lugar. Creo que es la obra de arte más excelsa que ha creado el ser humano. Es algo, sinceramente, que la verdad no hay palabras. Eh, la cuenta tolteca de los ciclos es un sistema completivo maravilloso. Es una obra de arte para ordenar y amar el esfuerzo del ser humano y para generar un movimiento relacionado con todo tu alrededor. La verdad es algo muy maravilloso y muy hermoso. Yo les agradezco a ustedes como espacio porque muchos de nosotros hemos llegado acá gracias a escucharles y pienso que me gustaría invitarlos a cada uno de quienes escuchen a simplemente identificar en qué quieren, cuál es lo que más les llama la atención, porque a veces cuando lo identificamos y vamos a las fuentes y comenzamos a ahondar, bueno, se adquieren motivos para seguir estudiando esto y compartirlo. Y lo importante de estos motivos no es que los apreciemos nada más por el hecho de apreciarlos. Lo importante es las funciones que tienen como herramientas en nuestra sociedad. Eh, Me parece muy eh, acertado que menciones las matemáticas, Chignawi, o mejor dicho, el sistema de representación de la cantidad, porque normalmente se presentan las matemáticas como algo difícil o como algo aburrido, pero realmente cuando estudias los sistemas de representación de la cantidad toltecas, bueno, te quedas sorprendido.
Es otra cosa totalmente distinta a lo que nosotros consideramos matemáticas. Por eso que lo mencioné también con otros términos. Ujú, exactamente. Y bueno, pues ya también están llegando acá más comentarios. Este, uno de ellos es que, por ejemplo, de Heriberto Tobar. Saludos y buenas vibras desde Amerco Querétaro. Muy interesante la información que nos comparten. Me interesan los cursos. ¿Hay otra forma aparte del código QR? ¿O por qué razón es esta del QR? Bueno, esta razón del código QR es para llevar una estadística sobre los intereses iniciales de cada persona y en el conjunto. Pero bueno, si antes de querer accesar a llenar el formulario quieren contactarme directamente, pues ahí está mi teléfono. Eh, lo importante es que estudiemos. Tampoco tienen que ceñirse a la estructura de nuestro curso o a la forma en que nosotros lo hacemos. Es importante que tomen en cuenta que cualquier espacio que ustedes estén a cargo, porque hay muchos espacios abiertos a compartir el amor por lo divino, por la toltequidad. em, Simplemente podemos nutrirnos entre nosotros. Cuenten conmigo si puedo explicarles algo como invitado. Lo importante es que todos tengamos la información, que sepamos dónde ir a estudiar, que lo corroboremos. Y bueno, esto también en un afán de que haya responsabilidad en la enseñanza, porque bueno, lo que estemos tratando de enseñar, eh, hay que darle cierto sustento para no desaprovechar el esfuerzo que todos están invirtiendo. Hay que ser responsables en esto y bueno, simplemente también coherentes. Ujú. Sí, exacto. Ahí podemos ver el número de contacto y y bueno, pues también obviamente como ya lo comentabas, estas clases que estás impartiendo se imparten a través del estudio de las fuentes, o sea, Ujú, también para que sepan de dónde sale esa información, ¿no? También Mara Luisa Piñón nos hacía un comentario similar, igual por eso la voy a leer. Y bueno, aprovechando saludos a María Luisa. Buenos días, estoy leyendo las matemáticas del México antiguo de Frank y al leerlo recordé que en mi tiempo en la primaria, allá por los setentas, me enseñaban a contar con puntos y barras, pero no recuerdo ujú. que nos hayan enseñado que era una cuenta de nuestra cultura. Muchas gracias, Miguel, por esa enseñanza. Por favor, déjanos saber su número de contacto para sus clases. Y bueno, pues justamente aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? Para que puedan igual contactarte y Gracias. y pues, tener esa conexión, ¿no? No solamente contigo, con las clases, con los cursos y con todos los compañeros, ¿no? Que, bueno, pues al menos con los que he podido platicar, están muy contentos de esas clases que Ujú. das. Entonces, por eso, una felicitación también por esa iniciativa, ¿no? Gracias. Sí, bueno, sinceramente llega un momento en que estás estudiando y estás como en un silencio interno porque estás muy concentrado en estudiar, pero Ujú, también llega otra etapa después en que quieres hablar y esta etapa también de hablar y de compartir lo poco que uno va aprendiendo, te lleva a su vez a otra etapa. En mi caso, constantemente me pregunto cómo organizar la información para que tenga función. Es decir, creo que si alguien comparte este interés conmigo sobre la creación de materiales didácticos, creo que nuestra comunidad puede aportar algo en eso, en esas cuestiones, ya que todos tenemos diferentes habilidades que podemos poner al servicio. En este tiempo compartir a veces está como visto raro, pero precisamente que si está visto raro ya el mismo compartir de las cosas más cotidianas, hay que tratar de poner nuestro granito y ver cómo cooperamos para que por medio de este estudio se produzca algún fruto que el futuro pueda servirse de él. Porque bueno, nosotros estamos de paso.
en un respiro y ya no estamos aquí. Y en la Pero vida bueno, hay que mientras rescatar estemos hay que lo bueno, servir. ¿sí? Sí, hay que servir, hay que dar servicio. Si esto que vemos de las matemáticas nos gusta, del calendario, de la lengua, eso nos llena el corazón. Si sentimos bonito de recuperar esto, entonces hay que agradecerlo, haciéndonos responsables de ello. Y bueno, en cualquier medida, en la medida del compartirlo en mi casa o con un amigo, en la medida de cada quien su posibilidad, pero precisamente el reconocimiento de la divinidad de las fuentes, es decir, de que son valiosas, mm, pues se nota. Yo lo noto en todas partes. Cada vez veo más personas poniendo su granito de arena y es muy importante. Se los agradezco de corazón. Y están también las clases de Ram Pam, ¿no? Cuando empiezan los cursos, ella enseña la lengua náhuatl y nos está enseñando a analizar las fuentes para las traducciones, para los que estén interesados, ya ir más atrás, porque están las fuentes, pero dicen, no, esta fuente mintió, no, es que la traducción no fue correcta, entonces tenemos que llegar un poco, nunca acabas de aprender, ¿no? Dices aquí, un maestro lo que me decía era, tú corrobora. La toltequidad esa es una gran enseñanza. No creas lo que te dicen, corrobóralo por ti. Es como en las redes, si tú abres, pues todo el mundo, cada quien tiene la versión de lo suyo en cada cual. Corrobora, corrobora. Y en la toltequidad somos gente de experiencia, no gente de que me dijeron, haz esto y lo hice. No, estoy haciendo esto porque tengo la experiencia de que este camino que andé es el que donde me encontré y se me hizo más lógica la verdad. Cuestiónense todo lo que les enseñe. Y lo maravilloso de estas culturas ancestrales es que las cuestionas y te maravillas de, ay, de que si era cierto. Ujú. ¿Cierto, Rosita? A veces una palabra está tan llena de sentido en nuestro idioma, en la lengua náhuatl, que pasa desapercibido, pero cuando lo descubres, te alimenta. Sí, la verdad, yo recomiendo personalmente las clases de mi compañera Pamela. Están impresionantes sus Wow, clases. sí. A mí, por ejemplo, un personaje o un texto así, o una palabra, la de Moyocoyani, es la que ay, siempre me pudo tanto en náhuatl, y que se hace a sí mismo. Y mi macho me decía, tú ve a la pizca y ahorita de esta plática, ¿qué vas a construir para ti? Que nadie te haga, tú hazte a ti, en tu experiencia, tu andar en tu camino por la vida, siempre construyete, y esto lo tomo para mí y esto lo dejo para acá, esto no me estorba, me pesa. ¿Cómo quiero construirme yo? No cómo quiero que me construyan, porque al final de cuentas somos manipulables y por eso nos pasa lo que nos pasa en cuanto a personas, hijos, gobiernos, pueblo, como le llames, terminamos en en esa inercia de ser manipulables y pues nos vamos alejando de nuestra esencia. Ay, qué lindo, gracias que nos enseñen con sus pláticas, mis niños. Y bueno, y aquí podemos ver esta publicación de las clases de la maestra Pamela, en este caso del grupo de los viernes. Por ahí estuve el día de ayer con ella y con los alumnos, con Miriam Sin Paco, bueno, en fin, mucha gente que interesada y que aprenden mucho, entonces, dependiendo del tema, se están creando especialistas y bueno, pues también está aquí mandando saludos Isabel, que ojalá que ya te haya escrito, si no para regañarla, porque está allá en Buenos Aires, Argentina, me había pedido justamente, la forma de entrar a tu curso, Miguel, entonces, si aquí le preguntaré a ver si ya si ya te Ujú, escribió, si no, le tocará un regaño. Pero bueno, siempre Isabel, siempre también, por acá, muy linda, siempre haciendo sus comentarios y acompañándonos en todos los programas, ¿no? Ya sea en ujú. vivo o en diferido, pero siempre por acá.
Y también otro comentario de Naui Mikisli. Miguel, tienes que empezar a hacer libros para que quede registro, las tablas, etcétera. Ujú. Sí, la verdad los estoy terminando. Solo que a veces, qué bueno que no los he publicado aún, porque a veces otras capas de información me hacen volver a revisarlos y afortunadamente encuentro errores. Entonces esos errores me llevan a corregir las cosas por completo. Pero sí, pronto los pondré a disposición. De hecho, pues aprovecho para comentarles que el sentido de la comunidad 10 Mono es para que creemos material también, material que pueda ser compartido y, bueno, evidenciar de esa manera para compartirlo el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de ese tiempo que pasamos revisando las obras. Y bueno, están invitados. Les agradezco mucho que me permitan extender desde aquí la invitación. Gracias. Oye, Chignaui, ¿podrías también, los libros de Frank, ya están revisados algunos? O sea, porque así como menciona Miguel, hay capas y capas y con el tiempo se van corrigiendo cosas. Que ha sacado las versiones de libros antiguos como el Sagrado 13 y un buen de libros que fue corrigiendo y ya están actualizados. ¿Nos puedes dar esa información, Chic? Ujú. Sí, por ejemplo, ya si tienen el Sagrado 13 antiguo, pues van a darse cuenta que el Sagrado 13 nuevo tiene muchísima más información, ¿no? Ya tiene otras verificaciones también. A ver, voy a también entrar por acá. Es como ya la versión actualizada, corregida y aumentada y más demostrada, sobre justamente esta investigación calendárica, entonces también no se la pueden perder. Y sí, generalmente lo que hace Frank es eso, cada vez que hace una actualización, también lo pueden ver con Kinam, ¿no? Pueden ver con el libro antiguo de Kinam del 2004 es distinto al libro de Kinam del 2021. ¿Por qué? Porque ya está, avanzada la investigación y por eso justamente Frank nos dice, pues no, ya deja de leer eso, porque ya está renovado. Igual lo puedes leer por curiosidad, y puedes, ver cómo es ese proceso, ¿no? De investigación y pues algo importante que me llamó mucho la atención, a mí de Frank desde que lo conozco es justamente eso, él no tiene miedo de pues, aceptar que se pudo equivocar o que faltó información para llevar su investigación y cuando encuentra un dato lo corrige y sin problema, o sea, no se trata de cosas de ego ni de sentirse inferior porque tuvo un fallo en algún lado, o sea, pues no, experimentamos, aplicamos y cuando hay una demostración, pues ya queda claro, ¿no? Cómo es, justamente eh, este proceso, ¿no? De investigaciones, y bueno, pues sí pueden ver, justamente en el Sagrado 13 cómo es la actualización de la información. Él hasta me había dicho, podría cambiarle el nombre, ¿no? Que no fuera el Sagrado 13 y dejar el otro como recuerdo, pero igual justamente para que quede claro que cómo es que avanzó, eh, es que lleva justamente ese nombre. Pero sí, es importante eso, ¿no? Sí, Miguel. Sí, una obra monumental. Sinceramente, Sí. mi admiración y respeto para Frank. Eh, yo lo considero un benefactor de la toltequidad. Y lo que me alentó desde el principio al calendario fue cuando ya había leído otras obras de otros autores del calendario, pero pero estaba en esta confusión de las cuentas y preguntándole a varias gente que difundía, pero cuando lo escuché decir, a mí no me tienen que creer, corroboren. Ese fue el centro de mi investigación, la verdad, porque sí me dirigí a partir de ahí a corroborar cada dato.
Y pienso que esto nos da un grado de certeza personal, porque bueno, lo que yo ya haya corroborado, afortunadamente o desgraciadamente no se puede compartir. Eso es parte del camino de cada quien, pero precisamente eso es como debemos de tender. Tenemos que tener una tendencia a la corroboración. Es muy sano, sobre todo si queremos hacer investigación crítica de la toltequidad. Sí, sí, exacto. Eh, Justamente igual lo mismo que me llevó, ¿no? A seguir en ese camino, pues, el seguir esa guía que nos dio Frank y luego pues, seguirle por cuenta propia para ya, digamos, ya como apoyo, ¿no? Y, para llegar justamente a eh, eh, a esa comprensión, ¿no? Que dentro de lo complejo que puede llegar a ser, pues nos vamos articulando. Eh, Y bueno, pues no sé si por aquí lo dejemos. Ah, ok, comenta que sí Isabel sí te va a escribir para que no la regañemos. Entonces, un abrazo hasta allá a Buenos Gracias. Aires, Argentina. Este, y bueno, pues estaremos saludándolos y pues, no sé si tengan algo más, si no, pues para cerrar el programa. Pues bueno, hay muchas cosas, siempre va a haber muchas cosas, pero ya empezar otro tema, nos vamos a tardar más tiempo y lo vamos a dejar inconcluso. ¿Qué les Sí, parece si lo dejamos aquí? Y y yo tengo una duda, pero para arrancar en el próximo programa, si ustedes me lo permiten, porque luego nuestras culturas dicen, ay, si así no se visten, ¿por qué danzan de así? O por qué la Miss Universo trae un traje y el modisto dijo que es Xochiquetzal, y quién fue Xochiquetzal, y ahora la Miss Mundo la están vistiendo con ropa así como más de rancho. Quizás vamos a conseguir un poco de material y hablar por qué se imaginan que nos vestíamos así, ¿no? Cuando no nos vestíamos así, pero en los murales yo creo que es más bien inspiración sobre los murales que son así muy, sobre todo en Teotihuacán, ¿no? Donde es todo pluma y pluma y pluma y las representaciones, la iconografía es una vestimenta así muy, muy cargada. Bueno, pues lo dejamos para el próximo programa. Muchas gracias, Chic, muchas gracias, Miguel, gracias a ustedes por estar con nosotros y a mi querido Frank, que si por ahí andas, pues besos de apapachos. Los quiere la mucho. Bye. Sí, será interesante entonces, Rosita, ver qué se habla de los vestuarios o de los atuendos en las fuentes y qué tipo de prejuicios distorsionan esa percepción y hacia dónde la distorsionan. Y bueno, entonces la trecena de Uno Hierba comenzará el miércoles. Eh, por mi parte, solo agradecerles el día de hoy y estaré muy contento de saludarnos en el futuro. Perfecto, así es. Pues entonces ya saben, el miércoles habrá transmisión, y en ese día, de inicio de trecena, y bueno, pues para agradecerles, ¿no? Rosita y Miguel, por estar aquí. Nos estaremos encontrando también el próximo sábado. Y bueno, pues un abrazo a todos, buen fin de semana y gracias. Saludos a Vicente también. Bye. Sí. Gracias. Nos vemos.